Y yo ya creo que ya se debe ver la presentación, que es básica y sencilla. Bueno, fuera de Viviana, ¿hay algún otro comentario como con respecto a la actividad? Si no, está bien. Listo. Ok, bueno. Chicos, en la continuación con respecto a lo que ahorita expresaba Viviana desde el ámbito de las comunicaciones, viéndolo desde esas primeras herramientas, pues porque son básicas, son sencillas, que de una u otra manera, digamos que nos van aportando algunos elementos a lo que somos cada uno de nosotros en el diario vivir, hablándolo en el tema de la comunicación. Es también, sí, recordar un poco lo que vimos en la clase pasada, que es, digamos, a nivel básico y sencillo, como tener en cuenta, digamos, un elemento muy esencial y es yo, Carlos, o cada una de ustedes, desde la parte laboral, por ejemplo, o en la forma en que vamos trabajando eh, a nivel general con el otro, con los otros o con las competencias, me imagino que ustedes han hecho informes, han entregado trabajos, han entregado, no sé, mapas, estructuras, lógicas de algún código, han escrito notas y entre otros. O algunos han presentado en videos con, desde inglés, no sé, o con ética, o con ambiental, en investigación, entre otras competencias, han hecho algún ejercicio donde hacemos interpretaciones, argumentamos y expresamos algo, ¿cierto? Y o lo hacemos diariamente en nuestra vida. Entonces, todos estos elementos desde las dimensiones a nivel general, desde lo académico, desde lo social, desde lo relacional, siempre van a estar como presentes. A ver, que en la escuela, digamos que es un lugar muy específico en el cual empezamos a generar esos caminos de comunicación, pero la casa o nuestras casas, nuestras familias, son esos primeros laboratorios, son esos primeros hechos, nichos en los cuales yo voy haciendo esa carrera comunicativa, de interpretativa, donde voy generando una transmisión de información o donde de una u otra manera yo voy especificando y voy trabajando. ¿Qué voy trabajando? Estas acciones, como nos lo decía Viviana. O sea, cada uno tiene unas características que son muy prácticas, que son muy sencillas en la elocuencia o que son muy sencillas en la forma lexical, en la expresión, en cómo escribo, en cómo hablo, en cómo expreso. Y a partir de allí hay algo, haciendo el resumen pues de forma general, es imposible no comunicar. O sea, el que diga es que yo no comunico nada, no, usted comunica desde X hasta la Z. ¿Cómo? Desde algún punto de vista. Entonces recordemos que esto es un proceso circular, esto tiene un carácter dialógico, recuerda lo que nos decía Bakhtin, o sea que aquí hay un acto comunicativo, que se atraviesa por voces, por elementos previos, por estructuras de poder y entre otros. Hay una construcción de unas realidades en nuestra narrativa, sea que nos demos o no nos demos cuenta, porque lo hemos ido aprendiendo durante nuestra experiencia. Los que leen muchos libros, ahí se va, digamos, orquestando un tema muy bonito y muy interesante y es que vamos adquiriendo palabras, o sea, elementos lexicales, comas, puntos, puntuaciones, empezamos a ver desde el tema de la gramática y en el lenguaje, desde los conectores, palabras a veces extrañas y que eso empieza a alimentarnos también nuestro lenguaje y va generando un impacto. Y ese impacto es un elemento, digamos, como esencial para cada uno de ustedes chicos y que de una u otra manera eh, la invitación de forma general desde la competencia es si hay algo que yo tengo que fortalecer, perdón, a nivel de mis competencias comunicacionales, es hora de empezarlo a hacer. Listo. Una comunicación eficaz, efectiva. Yo sé que hay algunos, yo también me vinculo, que a veces nos cuesta, digamos, a la hora de comunicar un tema extenso
y decimos, uff, ¿yo cómo voy a comunicar esto? O sea, ¿yo cómo voy a hacer una argumentación y cómo yo voy a hacer un discurso y yo cómo voy a exponer estos elementos? Y eso genera dudas e inquietudes. Por ende, la idea de las herramientas, tanto en las estructuras académicas, en el aprendizaje, como algunas comunicativas que luego vamos a trabajar una o dos. Vamos a trabajar una para esta semana que tiene que ver con la argumentación, o dos, puedo utilizar videos, sí. O lo otro es utilizar mapas mentales, mapas conceptuales o estructuras lógicas en un cuaderno, en un borrador, haciendo unos apuntes o utilizando imágenes, utilizando figuras, subrayando textos. Y yo sé que esa es mi guía, esa es mi ruta en la cual a mí me va a aportar esos elementos básicos y sencillos para transmitir esa información. Entonces, chicos, en este segundo resultado de aprendizaje que estamos trabajando en esta semana, vamos a hablar un poco del tema de codificar mensajes, obviamente que son comunicativos y que están evocados en una situación básica y sencilla de ustedes como profesionales y también a nivel individual, a nivel social y obviamente a nivel laboral. Entonces, allí vamos a enfocarnos, digamos, en esta semanita, en la información, pues que nos está dando este contexto de forma general desde la competencia. Listo. Por acá voy a terminar de abrir. Creo que me hace falta algo para ya mostrarles y pasar a lo que atribuye el tema de la plataforma, pero antes de pasar a ella, listo. Nos vamos a hacer pues como las preguntas, o sea, como las inquietudes, como las dudas, de pronto que a veces genera el tema de la comunicación y es, listo, yo desde lo que yo soy, desde mis elementos básicos y sencillos, ¿cómo me va con el tema de argumentar? ¿Soy muy bueno para escribir? No soy muy bueno para escribir, me cuesta un poco, tengo una muy buena ortografía o no hay ningún inconveniente. No sé, se lo pueden preguntar en este momento. Listo. Y bueno, mientras van pensando en ello, recuerden chicos que estas son las fechas semana a semana en las cuales vamos trabajando. Estamos en nuestra segunda semana. Listo, la comunicación como una expresión humana. Ya pasamos por esa comunicación a través del discurso y nos quedarían obviamente 2 semanas donde vamos a trabajar una infografía, el informe. Recuerden el cierre de las actividades y el cierre de la ficha. Bueno, voy a hacer después de esto un comentario, ¿ok? Después de explicarles esta parte de acá, un comentario. Bueno, ya hablamos de la primera parte, listo. Lo oral, lo escrito, la importancia de comunicarnos, que lo hicimos a través del discurso, y en este temario vamos a ver esa comunicación oral escrita como una argumentación, la cual la vamos a hacer con otro video. Ustedes dirán, Carlos, ¿tantos videos? Sí. El video es, yo creo que una herramienta muy poderosa porque me enfrenta a mis miedos y me enfrenta a eso que a veces no me gusta o aquello que de pronto soy muy bueno o que debo de trabajar. Listo. O sea, esto es como un elemento como importante dentro de este espectro de la competencia ante el tema de la competencia, aunque suene redundante, el elemento a comunicar o comunicarnos desde el oral y desde lo escrito. Listo. Bueno, ¿cuál es el comentario? Ahora estaba hablando con una aprendiz de otra ficha. Resulta y acontece que ella miró, yo siempre antes de finalizar, en la cuarta semana más o menos, o de la tercera, coloco unas notas parciales. La compañera vio las notas parciales y no le aparecía la nota, aparecía SN, o sea, todavía no ha entrenado, no ha entregado. Para ella, me decía, no, profe, es que usted me colocó, no me aprobaste. Yo le dije, no, yo no he puesto no aprobado. No sé, puede ser algo en la plataforma cuando lo hice, pero entonces me generó dudas e inquietudes y revisé y resulta que ella estaba mirando, era las notas parciales.
Claro, en las notas parciales puede aparecer como no he terminado de revisar para ese momento y le aparecía allí un pendiente. Entonces, chicos, cuando vean las notas parciales, puede ser de que, sí, me hace falta una nota, es eso. Yo ya la subí. Es que de pronto la subí ayer, el profe montó ayer las notas parciales, mínimo lo revisará hoy o mañana. Si yo reviso el primer archivo, obviamente no voy a aparecer. Si yo ya reviso el archivo final, en el final sí voy a aparecer. Si en el final no estoy, pues ya ingreso, reviso y le escribo a Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Mira, es que me hace falta esto, de pronto se te pasó o me puedes revisar qué pasó con esta evidencia. Listo. Lo cuento pues así como una pequeña anécdota, como para que si de pronto les pasa, por favor no se queden pues esperando 1, 2, 3 semanas. Listo, a que pase el tiempo de haber finalizado la competencia. Traten de hacerlo en esas 5 semanas o una semana después. ¿Ok? No significa que lo haga 2 o un mes después de que termine la competencia, ¿no? Yo lo digo es para que hagamos como el proceso en el tiempo, ¿ok? Por si de pronto ya se cierra la plataforma o me bajan la ficha, entonces debo de volver a pedir como esa acción para volverla a calificar y es un tris demoradito. Entonces, para ello, chicos, no se les olvide este punto, ¿ok? Bueno, ante ello, pues vamos a pasar ya a lo que nos atribuye el día de hoy. Listo. ¿Algún comentario, chicos, de pronto con lo que acabo de decir o de pronto ya les ha pasado? Entonces, como para que lo tengan muy presente. Ok, bueno. Voy a hacer otros comentarios. Esta semana, un chico, una chica me escribió y me decía que no había visto la grabación. De pronto, porque no la encontraba. Bueno, para todos, para todas, recuerden, cuando ingresen a la ficha, van a ir a la parte final, 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 final. Obviamente yo lo tengo de esta forma, ustedes de pronto lo tienen, digamos, desplegado cada uno de los ítems que estén abiertos y que estén trabajando. Y vamos a buscar siempre sesiones en línea. En sesiones en línea, en la fase de análisis, vamos a encontrar una carpeta que se llama Julio 2026. Ahora voy a crear una carpeta que será agosto y en esa carpeta ya va a estar vinculado esta segunda grabación. La primera está acá. Listo. El mismo día en la tarde-noche adjunté la información de la sesión en línea. ¿Ok? Ya les va a aparecer el mes de agosto a partir de mañana o de hoy en la tarde-noche y ahí va a estar la segunda grabación. Listo. Recuerden que es fase de análisis para que lo tengan presente. Si la grabación no les abre, me escriben. Listo, me escriben. Puede ser algo, un elemento en el drive o me faltó activar algo. ¿Ok? ¿Alguna duda o inquietud hasta acá? Como con esta parte o todo bien. Sí, profe. Dime. Este, mira que en la plataforma no salen, digamos, eh, para presentar la evaluación, sino en donde dice que se va a vencer, pero no ahí donde tú estás mostrando en esa plataforma, en esa parte, no aparecen, digamos, Acá. para presentar las evidencias, sino que toca ir hasta arriba, a la esquina izquierda superior, a donde dice que se van a vencer para poder entrar al como tal. Bueno, O sea, no hagamos aparecen así como tú algo. las tienes ahí, Hagamos algo. Al final, ¿quién fue la que me habló? ¿Viviana o Claudia? Claudia. Ok, recuerden que no alcanzo a ver aquí si el micrófono está abierto, listo. Entonces, Claudia, vamos a hacer algo. Al final, cuando terminemos, si me puedes compartir pantalla, miramos a ver qué es, porque si no, entonces tendríamos que pedir un requerimiento y preguntar qué está pasando de pronto con tu perfil o de pronto. No, creo que todos los compañeros estábamos igual, porque tampoco Bueno, entonces compartí. ahorita al final lo miramos, listo, Bueno, para ver qué es lo que está pasando. muchas gracias. Listo, ok. Bueno, entonces de por sí debería de aparecer así. Lo que me estás diciendo es esto que está acá, ¿cierto? Que los previos a Sí, solo vencer. aparecen ahí para presentar, entonces ahí toca ir y pues ahí fue donde lo presenté. Y creo que más de un compañero también le tocó ahí porque no Sí. nos aparecía en... Bueno, les voy a comentar. Esta parte de acá es como una ayuda, ¿ok? Como para que nos vaya recordando semana a semana o la semana que viene
o durante la semana o el mismo día que se va a vencer. ¿Por aquí se puede enviar? Claro que sí, Ujú, porque sí. es un apartado que te lleva directamente, digamos, ejemplo, a una de estas. Pero ahorita vamos a mirar qué es. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, entonces, ante el tema, lo que está diciendo la compañera Claudia, importantísimo. Siempre los anuncios como para que los miren, para que los verifiquen. Recuerden que estamos en la fase de análisis, ¿listo? En el material de formación, todo lo que está acá abierto es porque se está trabajando. Acá están los temarios, todo lo que dice comunicación. La guía de aprendizaje, obviamente pues sabemos que es nuestra primera guía, o la guía número uno, y a partir de este número, que termina en 524, 240201, 524, es nuestra competencia. La 092, pues si yo la abro, sería la competencia del profe técnico. Pero a mí me gusta tener solamente las mías abiertas como para no perderme. Listo. Y estas que no están aquí, están ocultas, es porque aún no se han activado o todavía no están viendo la competencia. Y me imagino que también están viendo inglés, ¿cierto? O ya vieron inglés. Creo que sí. O si apenas la están viendo, bueno. Está, sí, está en curso, van como en segundo nivel. Ah, bueno, ok, listo. Entonces, siempre van a estar como activas, ¿ok? Bueno, ya con respecto a lo que hablamos ahorita, que seguida lo vamos a mirar a ver qué está pasando con la plataforma. Bueno, ya la plataforma está más estable o está estable. Hay veces de pronto tiene unas intermitencias, pero bueno, ya por lo menos hay una estabilidad con ella, con respecto a lo que ocurrió desde el 13 hasta la semana pasada. Y vamos a generar desde este, digamos, este temario, lo que tiene que ver con argumentar. Si alguno de ustedes, alguna me quiere decir en sus palabras el significado de argumentar o la importancia de argumentar, aunque aquí hay un pastelito y lo quieren comentar, bienvenido sea. O sea, ¿cuál es la importancia o por qué es tan importante argumentar? Si hay algún comentario, chévere. Bueno, entonces yo les ayudo. Es como explicar, No, dale, dale. es como explicar, digamos, alguna idea que uno tiene, es como la argumentación, es explicar y dar como la información completa de alguna idea que se tiene o de algún archivo que uno tiene o de alguna presentación, ¿sí? Sí, es como cambiar un poquitico. Ujú, Hay premisas, ¿cierto? Preguntas, sí. dudas, inquietudes, hay problemáticas o hay temas, entre otros, que de una u otra manera al momento de exponerlos, hay un punto clave en él que se llama lo argumentativo. ¿Cuál es la idea de lo argumentativo? Es generar en esa argumentación un proceso que sea crítico, de análisis, que genere un diálogo y que tenga de una u otra manera, digamos, un valor o dos valores muy importantes que son el respeto y que sea coherente. Por ende, argumentar es fácil. Yo diría que sí y no. Sí, si tengo a nivel general, digo yo, esas ganas y ese ámbito de conocer, de ir allí, de ir allá, estoy hablando a nivel informativo, de indagar, porque a mí me pueden hablar de una palabra X, Y que yo digo, eso yo no sé ni qué significa. A mí que me genera esa palabra que un profe o alguien, mi pareja, o la veo, no sé, en una película, en las noticias, en un libro, donde sea. Lo primero que yo hago es que buscarla, ¿cierto? Voy, miro, vengo. Desde la etimología de las palabras, por ejemplo, o desde la Real Academia, busco el significado de la palabra. Cuando yo estoy buscando ese significado de la palabra y yo la voy a utilizar, ahí empiezo, digamos, ese caminar y ese elemento de argumentarla, porque ya tengo el conocimiento, digo, esto significa esto, ya leí este autor y me dice esto, estoy buscando lo que significa etimológicamente la palabra,
en su sentido básico, génesis, figurado, desde donde parte ella, y atribuyo unos elementos y empiezo a llevarlas a ese lugar o a ese espacio en el cual yo voy a generar una argumentación. Entonces, el significado de argumentar no es solo dar una opinión, es algo que va mucho más allá, es algo que va mucho más allá. Es también construir, es también presentar. Además de ello, es generar un razonamiento lógico que convenza a quien está escuchando. Yo como emisor y el otro como receptor, lo que yo estoy hablando, que eso que yo esté, digamos, de una u otra manera mm, argumentando o que esté expresando a nivel oral, al otro le genere algo, le genere como una simpatía o le genere como una curiosidad. Entonces argumentar no es solamente una opinión, como lo decía ahorita, es algo que va más allá porque está respaldando a nivel de elementos de lo que yo he indagado, que es válido, que hay unas pruebas confiables sobre el tema y lo estoy exponiendo. Y ahí empieza ese tema de racionalización de lo que yo estoy exponiendo y de lo que el otro está escuchando. Y claro, y hay unos tipos de argumentación que son obviamente como fundamentales, que nos aportan a construir, a representar argumentos, tanto en el contexto para la audiencia y para ese objeto comunicativo. Y también hay unas bases teóricas, que es obviamente pues lógico dentro del tema de la argumentación, que nos permiten aplicar habilidades, que deben de ser de manera consciente, reflexiva y obviamente pues que se aporte a esas situaciones reales. Voy a dar un ejemplo. No sé, ¿qué están viendo en este momento ustedes a nivel general? Miren que por acá están escribiendo algo. Es importante argumentar porque nos ayuda a defender una idea total, logrando convencer a los demás que lo que dices demuestra una verdad resuelta o una duda. O recuerden, no hay una verdad absoluta, solamente hay verdades. ¿Listo? Verdades. Que a través de ella, lo llevamos desde el campo científico, hay una línea, digamos, accionada en esa verdad, en eso que se quiere, digamos, interpretar y que se quiere exponer y decir y está allí. ¿Ok? Y eso es un elemento muy, muy, muy básico. Digamos, allá al frente tenemos una montaña. Voy a hacer una analogía o vamos a interpretarlo así. Y en esa montaña hay un lugar específico donde yo me voy a tomar un café. Antes de ir allá, yo pongo mi Waze o Google Maps, no sé, lo que ustedes utilicen, y me dice y me muestra 3 caminos para llevar. Yo pregunto, ¿cuál camino elijo? El que me genera más tiempo, el más básico para subir, el que tiene menos dificultad, el más rápido, o cuál elijo. Cada uno de ustedes ha elegido al uno. Entonces esa elección tiene, digamos, unos elementos muy importantes a tener en cuenta y es, listo, ¿cuál es mi objetivo? Lo que ahorita estaba diciéndonos la compañera, venga, yo digo quién fue el que lo escribió, Helen, y esa meta, digamos que yo me he propuesto para llegar allá, en lo que yo acabo de ver y analizar me tiene que generar una argumentación. ¿Por qué? Porque yo leo, interpreto las horas, el tiempo, y si hay una descripción, miro la descripción, me dice la información de esos 3 caminos y yo ya opto cuál por el cual quiero vivir esa aventura. Simple, extrema, básica, sencilla. Pero dentro de lo que yo he leído ya he argumentado, porque me acaban de explicar de forma básica y sencilla qué tiene cada una de esas 3 líneas o esos 3 caminos para llegar a esa meta, o a ese objetivo, o a ese lugar, o a ese sitio. Entonces, por ende, es súper importante este tema de la comunicación oral escrita, especialmente pues cuando estamos hablando, digámoslo así, de forma general, hacia donde yo quiero llevar un tema. Y más ustedes chicos que están, digamos, en esta carrera de la información, donde hay tantos componentes informativos y especialmente donde hay
digamos, a nivel general, palabras a veces no extrañas, sino que son palabras que de pronto no hemos visto, no conocemos, o de pronto Carlos conoce, desconoce desde la programación y que ustedes deben de tener unos argumentos muy explícitos, muy básicos, muy sencillos, como para llevarlos allá. Listo, me hago entender allí, como para que lo tengan como muy presente. En este sentido, el tema de la argumentación, como lo vemos aquí, esto es un, digamos, un resumen, donde hay que definir unos elementos de razonamiento. Chicos, siempre hay que probar, hay que demostrar, hay que convencer. No sé si en algún momento han hablado con alguien y ustedes lo escuchan hablar y ustedes dicen, ay, no, esta persona a mí, no me convence en absoluto, ni sus argumentos, ni lo que expone, ni lo que dice, porque habla mucho y tiene a nivel, digamos, de signos o a nivel de palabras o a nivel de lo que ustedes quieran, allí que les genera algo a esa persona, no los convence. Nos hemos encontrado personajes así en nuestra vida. O hay compañeros, parejas que de pronto, sí, son unas argumentaciones básicas y sencillas y no hay problema, está bien. O puede generar algunos inconvenientes. Entonces, muy importante dentro de este concepto, este tema de probar, demostrar, convencer. ¿Sobre qué? Sobre proposiciones. Las proposiciones yo creo que son unos elementos muy importantes y que cada uno de nosotros en nuestra vida las tenemos como para generar una idea o para argumentar una idea o para generar una proposición de algo que está allí presente y que me gustaría como generar esa demostración o exponerla. Entonces nos permite aprender, discernir, convencer y a veces pues también negar posiciones, porque esto no totalmente es un elemento positivo, digámoslo así, en que todo lo que me digan tiene que ser verdadero, no. Si no me gusta esa posición o esa proposición o esa premisa, y yo genero una negación desde otra argumentación. Listo, entonces hay que defender las ideas, súper importante. Claro, esa idea nos transmite una información que pretende de una u otra manera convencer a quien me escucha. Y obviamente hay una opinión, y esa opinión viene del emisor, y es lo que yo estoy transmitiendo. Ejemplos, ejemplos de elementos están los periódicos, los anuncios publicitarios, las conversaciones que se generan, entre otros elementos que están allí. Entonces hay unos contenidos que ya vamos a ir para allá, que son súper importantes dentro de esa misma argumentación, pero también dentro de esos mismos contenidos que hay unos objetivos, unas opiniones y unas razones. Listo, entonces chicos, eso que estamos hablando, acá está en un resumen de forma general. Entonces es muy importante, digamos, esta última partecita que está acá. Recuerden que todos estamos en una transformación desde las competencias, especialmente, digamos, desde este estudio, quienes se quieran profesionalizar con el tiempo, o los que ya tienen una profesionalización X, Y, Z, no sé cuál, o que les gusta mucho consumir, 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 hay un elemento integral y que tiene que ver con nosotros. Y es ese tema de la autonomía intelectual. Si no te gusta leer, listo, lee fragmentos, lee aquello que te guste. Si no eres muy bueno en la lectura y te gusta escuchar, te gusta ver, escucha, ve. Ah, audiolibros, prefiero escuchar los libros y yo leerlos, listo. Pero es muy importante esa parte visual. Listo. De vez en cuando sí, hacer unas lecturas básicas, sencillas. No, no me gusta leer, profe, sí, pero es importante para que empecemos a generar ese tema gramatical, lexical y obviamente nuestro vocabulario, que eso es súper importante desde el tecnicismo, no para hablar todo el tiempo desde la parte técnica, pero sí tener algunas palabras técnicas que me aporten un significado importante en lo que yo quiero decir y a nosotros nos va a generar esa participación, porque esas capacidades o esas capacidades que vamos adquiriendo de una u otra manera, pues nos aportan o hay un soporte de convivir a nivel de general desde una palabra que es ser o
la democracia. Todos somos seres democráticos, de una u otra manera. Pero ser democrático desde lo que yo estoy exponiendo, con argumentación, yo creo que es súper fundamental. Si hay algún comentario hasta este espacio de lo que estamos hablando que en algún momento de pronto les ha pasado con el tema de la argumentación, bienvenido sea. Bueno, quisiera saber si ya habló acerca de la evidencia. Ah, no, Jaime, tranquilo, no te preocupes. Listo. Lo hacemos casi siempre al final. Listo, ok. Bueno, entonces dentro de la argumentación aquí vamos a encontrar como ya esas definiciones básicas, lo que nos dice la Real Academia con respecto al tema de argumentar, el tema de razonamiento que ya lo venimos hablando y que ya acá empieza, digamos, a generar ese desarrollo de una u otra manera de la importancia de codificar lo que yo estoy interpretando y lo que también voy a exponer. O sea, decodificar de una u otra manera es desarrollar, es analizar. O sea, ¿qué lenguaje estamos hablando? ¿Qué queremos transmitir? Y eso es un elemento, digamos, como súper importante, digamos, dentro de esa misma estructura del mensaje. A veces los mensajes pueden ser complejos, sí, complejos. Pueden ser comprensibles, no comprensibles, claro que sí. Pueden generar una aceptación de rechazo, claro que sí. Porque quien está emitiendo debe de tener, digamos, a nivel básico y general, en esa misma particularidad de lo que es él, de lo que está expresando, debe de tener, digamos, una convicción de lo que explica y lo que usted está diciendo se sienta verdadero. No generar una duda, generar una inquietud, listo, pero sí generar unos acuerdos en el mensaje para emitirlos, digamos, hacia el otro. Hay algunas personas que pueden ser escépticas y te digan, ¿sabe qué? Yo nada que ver con usted, con lo que usted está diciendo, porque mi mirada es no científica o mi mirada es científica, yo quiero que me lo explique así. Y uno dice, bueno, estoy con una camisa de 20 o 30 varas, ¿yo qué hago aquí? Por ende, chicos, cuando estemos hablando de un tema y yo sé que ese tema no es mi fuerte, no se ingrese en problemáticas o no se, digamos, si agregue una fugia a usted de no sentirse muy bien porque quiere explicar algo y usted dice, no me lo entienden. Por eso es muy importante las analogías, por eso es muy importante a veces las historias, los cuentos, las narraciones o hacer un ejemplo de que a veces nos abren esa estela y tener a, a priori, ese conocimiento de lo que yo quiero interpretar y por ahí uno, dos, tres autores básicos y sencillos, sean científicos como para darle poder, darle poder. Acá chicos vamos a ver o estamos viendo este ejemplo, que yo creo que es lo más básico que puede ocurrir dentro de un proceso de argumentación, desde la argumentación en la comunicación. Sabemos que hay un lugar, que hay un emisor, sabemos acá hay emisores, acá hay receptores, hay unos gestos. Si vemos la imagen, sabemos quién de pronto está un poco enérgico o enojado, o no sé, quién de pronto corre a todo lo que le digan, si no vaya, quién de pronto dice, no, lo vamos a hacer de esta forma, quién le genera dudas, inquietudes, o no cree o no le gusta lo que está ocurriendo allí. Y hay unas maneras impulsivas a veces de abordar. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta, aquí nos hablan de un jefe. Le pidió que cambie el cargo porque ha aprendido este nuevo proceso. Es decir, no aprendió el proceso y necesito que se lo aprenda. Entonces, ¿cuál será de las cuatro personas que no ha aprendido el proceso? O el receptor del mensaje del jefe inmediato. Es una mañana muy agitada y tiene muchos pendientes. Dentro de esta gráfica que está aquí, a cada uno de ustedes nos da un mensaje y nos da unas argumentaciones de lo que puede estar pasando. Y es algo que me parece muy elocuente y muy interesante y es el diario vivir a nivel académico, a nivel relacional, pero especialmente a nivel profesional. Es algo que nos encontramos todos los días. No sé si de pronto hay algún comentario desde la imagen que ya le haya pasado, digamos, desde esa premisa de quien está emitiendo y está pasando una situación, tanto en el lugar, tanto en sus gestos, tanto en el receptor,
tanto en el emisor como lo que está ocurriendo allí, sea impulsivo o no impulsivo, o por cumplimiento de metas, o por situaciones que aún no se han realizado, o porque hay algo por realizar. ¿En qué punto estoy yo parado? ¿O en qué punto de estos cuatro yo a veces estoy allí? Voy a dar un ejemplo. A la hora de realizar un trabajo en grupo o en equipo, ¿cómo nos va con ello? Yo como argumento unas ideas y somos cuatro, y de los cuatro hay uno o dos que no trabajan, solamente argumentos básicos y sencillos, hay uno que trabaja y el otro dice, listo, ¿cómo vamos a hacer? Pregunta, ¿qué opinan ustedes de la imagen o qué opinan de ese elemento básico y sencillo en la interpretación? Recuerden, argumentar no es solamente hablar y exponer un tema, es también tener en cuenta esto que nos está mostrando la imagen. Si hay algún comentario, me dicen. No, listo. Acá, en esta partecita, chicos, lo que está haciendo es explicando en sí, en la interpretación de lo que ocurrió acá. ¿Ok? Esa es interpretación. Entonces, muy importante quedarnos con lo que nos dice en estas tres palabras. Fundamental, reconocer la estructura, es decir, lo que yo estoy emitiendo, lo que yo estoy recibiendo, lo que está aconteciendo allí, sea virtual, presencial. O sea, son tres elementos a tener en cuenta para ese mensaje, para ese mensaje que yo estoy recibiendo o que voy a dar. Entonces, súper fundamental. Además de acá, yo creo que es muy necesario lo que nos plantea acá y las referencias que hace, mm, tener signos, preguntas, propósitos, el trasfondo, el contexto. Si yo estoy hablando en un lugar, si es religioso, tener en cuenta el tema moral, intelectual, si es un elemento estético, si es un elemento con compañeros que están en la misma área, si hay unas doctrinas, si hay un contexto de forma general, porque eso genera un ruido y allí hay una información. Ejemplo, yo voy a hablar en un lugar que llegué a llevar una temática X o yo voy a presentar un trabajo y yo no le puse cuidado con quiénes iba a trabajar y llegué a hablar técnicamente y son chicos entre 10, 8, 10, 12 años, pues porque les voy a dar una información, voy preparado para llevar esa información a esos chicos de 8, 10, 12 años. O sea, ¿qué información llevo también preparada? Porque debo de conocer el contexto y la población. O sea, eso es súper importante dentro del tema de la argumentación. O sea, es muy importante. Listo. Bueno, si de pronto por acá, chicos, hay alguno que quiera hacer algún comentario, solamente habla. Listo. No hay que levantar la manito si algo. Entonces, las preguntas, las interpretaciones, signos, uno debe de conocer el contexto en el cual va a trabajar. Eso es súper necesario. Acá nos está hablando de un concepto del mensaje, pero ese mensaje tiene unos elementos a tener en cuenta. Listo. O sea, eso es fundamental. Yo no puedo llegar a hablar de un tema porque el tema es de mi interés y digo, voy a hablar de ese tema en este lugar de mi interés a nivel de programación y llego allí y me dicen, no, necesitamos que hables, voy a dar un ejemplo, que nos hables de código HTML orientado a objetos, por ejemplo, desde este punto, y usted lo llevaba orientado desde otro punto, desde la IA. Entonces, ¿usted cómo conecta esos conceptos en el mensaje para argumentar lo que usted lleva con lo que se está pidiendo o para dar una arista en esa visualización de este otro elemento que se puede trabajar también desde ese punto? Entonces, es muy importante escuchar cuando yo voy a hacer una presentación o voy a exponer cuál es la necesidad, o sea, cuáles son esas premisas que están allí presentes. Acá nos habla de la pregunta, de la observación y la interpretación. Yo creo que es un elemento que ya venimos como hablando. Frey, Faundes hablan un poco del tema de la pedagogía de la pregunta. Chicos, hay preguntas abiertas, preguntas cerradas, tengan muy en cuenta cuál van a utilizar, cómo la van a utilizar.
el tema de los signos, de las puntuaciones, ese tema de la interrogación. Yo creo que es un elemento que nos deja de una u otra manera a nosotros para asumir una criticidad y además una reflexión profunda desde cualquier, digamos, preposición, posición. Y estos autores, como nos lo dice allí, nos invitan a algo, a preguntarnos, pero también a preguntar. Porque recuerden que el conocimiento parte de preguntas, de inquietudes, de dudas. Y a partir de allí hay un elemento de la curiosidad. Nosotros tenemos que generar la curiosidad en el otro. O sea, eso es súper importante. Por aquí Lichtman, yo creo que nos hace una propuesta muy interesante donde nos dicen la indagación. O sea, no es solamente quedarnos en la curiosidad, también es indagar desde cualquier punto. Ahí nos habla desde las edades tempranas, es decir, hay unos ciclos vitales, hay unas miradas, digamos, en esa construcción a nivel general de empresas o con quienes estemos trabajando y nosotros debemos de tener en cuenta esos elementos para poder generar un pensamiento, un procesamiento en ese pensamiento que sea reflexivo, digamos, explícitamente, pero también que sea pragmático, o sea, que tenga una construcción de, y esto nos lo habla Dewey, porque los aprendizajes son significativos, todos son significativos, sea que me guste, me disguste, no me guste, pero hay un elemento significativo porque todo parte de una situación problemática, chicos, y que sí o sí en absolutamente a todos nos obliga a pensar, a indagar, investigar y a formular. Que esa parte de formular a veces sí es un poco como complicadito, pero por eso chicos escriban, si no les gusta escribir entonces preparen y hablen con ustedes frente a un espejo, así en la casa los miren raros como que ¿qué le está pasando? No estoy preparando una exposición, no estoy preparando esto, o con compañeros, ves que voy a hablar de esta temática, ¿ustedes qué opinan? Y usted puede también generar allí una antesala de trabajo y decir, ve, me gustó esto, tan interesante esto. Y empiezo a generar unas argumentaciones. Listo. ¿Desde dónde? Desde un elemento básico y sencillo como un borrador o una preparación. Bueno, por acá Tracy nos sigue como hablando de elementos, como a tener en cuenta. Bueno, por acá Brian está. Y muy importante, yo creo que muy importante. Es un tema de reflexionar, no solamente para el otro, sino también para lo que yo soy. Listo, eso enriquece mucho mm, nuestro conocimiento y también enriquece mucho esa curiosidad, el cuestionamiento y lo que yo quiero interpretar y lo que yo quiero exponer. Ok, ¿cómo vamos chicos hasta acá? Bien, listo. Entonces ustedes van viendo, el tema de argumentar es un tema que es muy amplio, pero que de una u otra manera, digamos que nos va llevando en ese caminar tan bonito, diría yo, de algo que nos invita, digamos, a generar una construcción, yo creo que significante en lo que nosotros queremos expresar. Y es un elemento, yo creo que muy fundamental entre todo lo que cada uno de nosotros quiera hacer y quiera, digamos, expresar. Listo, quiera expresar. La decodificación, la estructura, el mensaje, lo que tiene que ver también con la misma filosofía, la misma lógica, el tema de las matemáticas, yo creo que es un elemento también importante a tener aquí desde la lógica, porque los procesos también son lógicos, o sea, dialógicos, son lógicos. Y todo debe unirse o a unirse a una estructura o a una línea en la cual yo quiero exponer. Yo puedo empezar con un tema A, hablando, digamos, de forma general, y ese tema A se va a unir al B, y el B lo puedo unir al C, pero yo puedo traer el D. Lo conjugo, hago una conclusión, una argumentación y lo llevo a ese punto C que para mí puede ser uno de los más importantes. Entonces, las proposiciones, como se lo venía hablando ahorita, chicos, hay proposiciones simples y compuestas. Listo. Simples, básico, sencillo. Una proposición simple.
pues, donde hay un predicado, que ustedes lo conocen. Voy a dar un ejemplo. El perro es negro. Simple. ¿El perro de qué color es? Negro. Ah, profe, puede ser blanco, azul, amarillo. Sí, es simple. Es básico. Es sencillo. Porque siempre hay un sujeto, listo, y hay un predicado. O sea, ¿qué estamos queriendo decir? Y en esas compuestas, dentro de las compuestas ya es cuando a ese perro, si es negro, entonces no es azul, ni rojo, ni verde. Ya le estoy dándole, digamos, un adyacente a ese elemento compuesto que está en esa misma conjugación y le estoy dándole una implicación, porque el perro es negro, no es de ningún otro color y estoy dándole una afirmación concreta. Cuando estemos chicos haciendo esas preposiciones o estamos o queremos dar, digamos, de una u otra manera una idea que sea, digamos, directa, no empiezan a generar chicos dudas e inquietudes porque a nivel de quienes los están escuchando se los va a llevar y lo van a llenar de preguntas y de inquietudes, ¿no? Muy concretos. Es esto y esto es lo que estamos trabajando porque es este elemento. Listo, lo otro lo trabajaremos después. Es un elemento también como a tener en cuenta a la hora de lo que estamos hablando y es una firmeza, ¿listo? Una firmeza y una convicción de lo que estamos exponiendo. Es súper importante. Bueno, en esta página también, chicos, ya cuando ustedes la vuelvan a chismosear, la vuelvan a mirar, vamos a encontrar aquí, digamos, como un elemento básico. Y sí, yo sé que las normas APA, algunos no les llama la atención. Yo sé que las normas APA, algunos dirán, uy, Carlos, es que esas normas APA son a veces como tan complicadas. Y yo sí, pero la idea es como ir teniéndolas ya en cuenta. En la primera semana hablamos un poco de ellas, pero ténganlas en cuenta, chicos. Los elementos básicos y sencillos. Sangría, interlineado, por lo menos. La estructura en la paginación de forma general, que es 2.54. A la hora de hacer las bibliografías, verifiquen bien esa organización, esa estructura, las citaciones, exponer un gráfico es también hacerlo desde un elemento sencillo. Esta es la figura, este es el nombre, una nota de quién lo construyó, de dónde lo tomé, de dónde lo traigo, significa esto, viene de este autor, está en la página tal, porque eso me da en la argumentación, en la explicación y en la formulación de lo que yo quiero exponer, pues me da una garantía de una organización básica y sencilla, pero también me está dando la garantía que lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy exponiendo tiene un fondo. Y es un fondo académico y es un fondo científico y es un fondo que está sustentado por autores. Entonces, muy importante. Listo, muy importante. Porque por acá me están hablando del parafraseo. Entonces, al hablar del parafraseo, les traje a colación lo que tiene que ver con las normas APA, porque parafrasear puede parecer muy fácil, pero hay que saberlo hacer, porque en el parafraseo también yo tengo que exponer el autor según el señor tal. Expongo los siguientes elementos. Además de ellos, es importante resaltar lo siguiente y escribo. Ah, no, profe, me gusta más utilizar citas directas, indirectas. Está bien, no hay inconveniente, está bien. Pero de pronto para algunos que dicen, profe, es que eso para mí es nuevo. Yo como se los expuse en el resumen anterior, chicos, en la biblioteca virtual del SENA hay un apartado donde está un elemento básico sencillo que dice normas APA. El archivo se descarga en el resumen. Si no estoy mal, yo se los adjunté la semana pasada, donde aparecen esas normas APA. Solamente miren lo básico y lo esencial, que les va a ayudar muchísimo. Y obviamente los trabajos, porque a veces presentamos trabajos que no tienen una secuencia, digamos, organizada, por ejemplo, desde las normas APA. Porque argumentar y esas proposiciones, temas, ideas, lo que ustedes, digamos, tengan allí presentes, chicos, es muy importante hacerlo, pues por un tema académico, ¿ok? ¿Qué elementos vamos a tener, chicos, acá a la hora de argumentar y las proposiciones? Estos que están acá. Persuadir. Recuerden que persuadir es generar en el otro dudas, inquietudes. Ve tan interesante este tema.
asumir posturas, ampliarlas, que esas tesis o refutarlas, o esos argumentos. A hacer una presentación, obviamente. O sea, yo creo que no hay nada como exponer la presentación y aportar conocimientos y por último tener criterios de propiedad. Cuando yo tengo un criterio de propiedad, yo no estoy copiándole al autor, no, es que yo ya leí el autor, ya tengo unas experiencias, ya he leído varios, he hecho este trabajo y desde estas analogías, desde estos elementos, tengo un criterio. Y uno debe de pararse en estos elementos o en estos hemisferios prácticos y sencillos hacia dónde me lleva el tema o el por qué argumentar. ¿Listo? Como para que lo tengas muy presente. Como argumento, yo creo que todo lo que hemos hablado ya nos lleva a ese elemento de cómo argumento. Uno de los más básicos, chicos, es hagan borradores. Lean antes de, organicen las ideas, miren los temas que van a hablar, tengan unos significados básicos de esos temas o de esas palabras para hacer esas interpretaciones. Tengan también preguntas, dudas, analogías, pueden tenerlas, y que sean muy prácticas. Y también generar hipótesis, o sea, se pueden generar hipótesis que me digan, ¿y vos qué crees con respecto a esto? Pues según lo que tú acabas de ser, hay una hipótesis y construye una hipótesis, o sea, la importancia de escribir. Listo, escribir antes de. En la parte de acá abajo nos habla pues de unos elementos. Hay unos argumentos educativos, inductivo, para encuadrar, hay paralelos y hay unos contrastes. Si ustedes lo van a ver aquí, si abren cada uno de estos, de lo deductivo, por ejemplo, inductivo, para llevar a esa parte académica, nos va dando como unas particularidades. ¿Listo? Eso deductivo va de lo general a ese elemento básico, ¿cierto? Ese inductivo, como nos lo dice aquí, va de una particularidad general. Estamos hablando de un tema, digamos, voy a dar un ejemplo, la luna. La luna. Entonces vamos a ir desde la luna a unas proposiciones que menciona al final el argumento. ¿La luna qué tiene? ¿Será queso? Lo que hemos escuchado. ¿Es de arena? ¿Agua? ¿Tiene cráteres? ¿Por qué tiene esos cráteres? ¿O esos impactos que hay allí es por qué? ¿Qué recibe esa luna? ¿Cómo se construyó esa luna? Entonces yo empiezo a hacer una construcción y empiezo a mencionar en lo que yo quiero decir de esa interpretación de por qué esa luna es así, por qué esa luna se ve que se ilumina, cuál es esa situación, por qué pasa eso. Entonces yo genero una argumentación, genero unas proposiciones y las menciono al final. Empiezo hablando de ella de forma general y luego voy y menciono ese argumento en el cual yo me quiero, digamos, como que yo quiero exponer. Bueno, encuadrarlo, yo creo que es súper importante. Siempre esas ideas inician, pero también al final yo las refuerzo. O sea, hay una circularidad en el tema, en lo que yo estoy argumentando. Empezamos hablando de papitas y terminamos hablando de plátanos. No, la pregunta es, ¿usted estaba hablando de las papitas solamente? Sí, bueno, entonces inicie con el tema de las papitas y al final también, pues, haga ese cierre con esas mismas papitas. Es muy importante. Es un ejemplo. A nivel paralelo, por ejemplo. Es decir, a medida que yo voy hablando del texto o de esa proposición, de esa idea, de ese tema, lo que ustedes quieran, voy tomando esa palabra inicial. Ejemplo, casa. O voy a dar un ejemplo desde acá. Mm, a ver, código HTML. Yo empiezo hablando de la importancia del código HTML, voy exponiendo por qué es importante, expongo un autor, luego digo que ese mismo código HTML me puede generar esto, y la idea es ir hablando porque lo que estoy exponiendo es para llevarlo al tema de la creación, por ejemplo, de páginas web o de formularios desde el código HTML. Pero a medida que voy hablando, no cada rato hablo de código HTML, sino que en diferentes partes del texto de la argumentación voy a exponer esa palabra.
¿La palabra que es cuál? HTML, o la que ustedes quieran, ¿no? No sé, la que ustedes quieran. Listo. Y por último, contraste, comparación, que yo creo que es muy interesante. Es cuando yo estoy hablando de un tema, o sea, estoy haciendo esta proposición, estoy hablando de este tema, tengo HTML y, por ejemplo, tengo bases de datos. Listo. ¿Son diferentes? Sí, pero que se unen en algún punto, sí. Una información que yo voy a traer de un formulario, ¿dónde la voy a guardar? Ah, necesito una base de datos. ¿He hablado de qué base de datos? No. Entonces yo tomo este primer punto, este primer argumento y vengo y lo uno con este otro argumento. Entonces, muy importante, porque hago un contraste o hago una comparación. O hago las dos. Contrasto, contraste, comparo, comparo, según este primer elemento que está acá. También hace parte, chicos, del tema de la argumentación. Acá lo que nos hace es como un ejemplo básico, un ejemplo como sencillo. Bogotá es la capital de Colombia. Obviamente sí. Aristóteles fue primero en probar el concepto de la proposición. No dice sí, ah, no, sí, ah, sí, ah, ¿cómo así, profe? Sí. Entonces aquí yo estoy dando unas proposiciones. Estas frases declaran una verdad, porque aquí hay un ejemplo. Yo estoy dando una claridad, estoy diciendo el lugar y lo que es. Y estoy hablando a nivel, mm, digamos, el autor, y el autor me está dando una conceptualización de algo que él dijo y que es cierto. Sea Aristóteles o sea cualquiera. Listo, sea cualquiera. Entonces, por ejemplo, aquí Bustamante, si ustedes lo ven, él nos prepara. Recuerden que esto es un tema de racionamiento, pero también es un tema de generar conclusiones asertivas y generar premisas. Esas premisas son súper importantes. Yo vengo y les pongo, vengo y les hablo, pero antes de ir, ¿cómo la construyo? Pues tengo que leer, debo de conocer de dónde viene o por lo menos indagarla. Listo. Bueno, yo creo que por acá ya vamos como terminando. Hay un tema de relación pensamiento, chicos, que yo creo que es súper fundamental dentro del lenguaje y es las conversaciones. O sea, yo cómo genero esas conversaciones en ese relacionamiento con el otro. Recuerden lo que vimos en la primera semana, la postura, lo gestual, em, esa parte cinética que está allí, esa misma circularidad de la información, lo emocional, lo lógico, las miradas, el movimiento, la transformación que hay dentro de ese mismo pensamiento, porque todo está allí involucrado en ese significante o en esa significancia del lenguaje. Entonces siempre está allí. Si yo estoy exponiendo algo a alguien y ese no me mira, pues allí no hay un tipo de comunicación. Él me está dando un mensaje, no quiere escuchar. Entonces, ¿yo cómo hago cuando llego de pronto? Aquellos que dan clases, por ejemplo, llego a trabajar con unos niños o unos jóvenes, llevo un tema y para ellos no es nada importante. ¿Qué pasa en ese momento? Se distraen, no quieren escuchar y empiezan a hablar o se genera la recochita y se vuelve un caos todo. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se siente? Entonces es súper importante como tenerlo allí de la mano. Cuando yo llevo un tema y voy a trabajar algo, que ya se los había dicho hace un rato, chicos, conozcan el contexto para que fluya así. Conozcan el contexto. Listo. Lenguaje, pensamiento, relaciones. Acá, el tema de la lectura, yo creo que esto ya es un tema personal. No sé si les gusta leer, les gusta escuchar, ver películas o no. Prefieren ninguna de las anteriores, que la IA me haga todo. Bueno, tampoco, ¿no? O los resúmenes. Y con eso yo tengo. Listo. La lectura comprensiva e interpretativa es fundamental. Leerle a alguien, yo sé que no es fácil. Y uno se siente como que, ay, ¿será que me dirá que yo no sé leer? Pero la única forma es practicarlo y hacerlo. Háganlo sin miedo, que nada malo va a pasar. Listo, nada malo va a pasar. Bueno, por acá voy a ir pasando los chicos.
pensar, organizar, interpretar el mundo. Yo creo que esto ya lo hemos hablado por acá. Muy importante este. Voy a quedarme aquí en este. No en todo, pero sí muy importante en la observación. Chicos, hay que ser muy buenos observadores para traducir, para interpretar qué es lo que pasa, para generar un pensamiento, el tema de la memoria, todo lo que yo voy atribuyendo en atención, todo lo que yo voy trasladando y el tema de esa construcción de lo que yo voy a dar en mi lenguaje, desde mi lenguaje. Creo que eso es un elemento súper significativo a tenerlo en cuenta. Listo. Y yo como refuerzo todo esto, básico y sencillo, desde el repetir, el repetir, el repetir, el repetir, el repetir. Y por acá, como lo habíamos hablado anteriormente, acá hay unos ejemplos a nivel general de lo deductivo, de lo inductivo, como para que lo tengan presente, de las analogías. Recuerden que las analogías es poner en cuenta una situación de algo para llevar esa línea en la interpretación de esto que yo quiero decir con esta analogía como para que se unan y dar esa interpretación argumentativa de eso que se quiere expresar. Por acá hay una argumentación casual, eso ya lo habíamos hablado, el tema de la argumentación por autoridad, bueno, vamos a encontrar muchas personas así, que son muy autoritarias. Una cosa es la autoridad en la argumentación y otra cosa es ser, pues, ya como pasaditos, pasarnos como por encima del otro. La argumentación emocional, todos emocionalmente argumentamos, expresamos, desde nuestros silencios también. Y bueno, acá habla pues de un consenso en el diálogo. Por eso son más bien como unas pequeñas herramientas y unos tips. Por ende, de esta forma general, chicos, chicas, al unirlo a lo que hemos venido trabajando desde la primera parte oral escrita, es invitarlos. Vuelvan a chismosear de forma general lo que tiene que ver con el temario. Yo sé que de forma general la temática nos invita a darnos cuenta de la importancia de la construcción de una u otra manera de argumentos sólidos. Ustedes que están en este ámbito, en la programación, que están en este ámbito del software, pero especialmente también del hardware, pues porque tenemos unos aparatos físicos en los cuales trabajamos y debemos de conocer un poco de ellos también a la hora de situaciones que se nos presenten, la importancia de esos temas en los cuales ustedes se sientan muy fuertes, que ustedes digan, a mí me gusta trabajar desde esta área, no sé si de pronto alguno acá quieres poner, usted eligió esta carrera, ¿cierto? Usted eligió esta carrera, específicamente pues en la programación. No sé si te quieras profesionalizar, si quieres ser técnico o si quieres ser solamente un tecnólogo o si quieres solamente, digamos, aprenderlo porque es para mí, o sea, yo no quiero ni trabajar, ni llevarlo a esta área, ¿no? Es un aprendizaje que es para mí y ya, y no necesito. O algunos lo estamos haciendo por una necesidad económica, porque quiero potenciar X o Y, no sé, hay muchos motivos. Ustedes son los únicos que los conocen. Entonces, como para ir dando cierre aquí, para que pasemos a la evidencia, el tema de la argumentación, chicos, chicas, no sé si hay algún comentario básico y sencillo de cuál es ese punto de vista en el cual ustedes se sientan y dicen, yo amo este tema y me gustaría irme por este tema durante todo este proceso, porque este va a ser mi fuerte. Si hay algún comentario, bienvenido. Como también para conocer un poquitico desde sus gustos, ¿no? Y desde donde ustedes quieren plantearse. A nivel, pues, de las argumentaciones de temas específicos. Muy tímidos. O si hablan mucho cuando están en la parte técnica. Pregunto nada más.
Mientras tanto, por acá voy abriendo la guía. Pues yo, a mí me gusta hablar de superación personal. Ah, ok. Entonces hago una pregunta. ¿Te gusta mucho el tema? Sí, ¿Por qué estás estudiando? Bueno, me lo vas a argumentar básico y sencillo. Listo, es un ejemplo. ¿Por qué sí. estás estudiando programación? Bueno, es un cambio muy brusco porque yo soy trabajadora social, pero tuve un accidente de tránsito el año pasado y tengo movilidad reducida, entonces creo que mi vida cambió totalmente. Empecé a estudiar programación porque es una forma de replantearme laboralmente, Ok. tener otros conceptos, otros conocimientos y pues me surgió la idea de crear como una app psicosocial. Ah, súper interesante. Bueno, somos colegas. Sí, Mi fuerte, mi fuerte, en el tema de las comunicaciones, no. En lo básico, sí. Sí. Pero mi fuerte tiene que ver más con, mm, a ver, me gusta mucho el campo, listo, a nivel del trabajo familiar. Pero he pasado como por varias áreas, hablándolo desde el campo. Es decir, voy a decirlo así, como cuando usted se pone las botas y se va a meter allá al pantano, el campo de nosotros en lo social, uno de ellos es trabajar con la comunidad directamente. Eso es lo que le llamamos como pantanear, digámoslo así, involucrarnos en ese medio que no es fácil, es un poco complejo. Pero a medida que he venido, digamos, realizando algunas acciones a nivel profesional, está el tema, digamos, académico, pero es más bien desde la parte como instructor en el acompañamiento, donde tengo otras fortalezas en otras áreas, y en este momento estoy en un tema de una maestría, pero es más bien como para abrir un poco el horizonte hacia otras áreas que de pronto, básicamente desde la profesión no se puede hacer, pues porque hay unas exigencias a nivel, digamos, profesionales desde el ámbito postacadémico. Es decir, pues te exigen una especialización, te exigen una maestría, te exigen un doctorado y no está mal. Es como el ámbito, o sea, abrir un poquitico el espectro. Y que me habló ahorita quién fue, Viviana, Claudia. Luisa. Ah, Luisa, listo, Luisa. Ah, ok, Luisa, pero me parece muy interesante lo que tú expones, lo que tú argumentas, y está muy chévere. La verdad, es una idea que me parece muy interesante, mm, y me suena, me suena muchísimo ese tema de esa app o ese tema de ese relacionamiento a través de... Entonces está muy interesante. ¿Cuántos años tienes, Luisa? Qué pena pues preguntarte. 30. Tienes 30, estás muy joven. Yo soy un poquitico más grandecito que usted, yo creo que varios de los que están acá. Ok, sí, de pronto en algún momento alguna cosa en la que te pueda colaborar, con mucho gusto, igual para los chicos. No significa que, es que se acabó la competencia, entonces no le puedo preguntar al profe Carlos, no, no hay ningún inconveniente. De todas formas, creo que nos vamos a ver en otra área, creo que es en ética. No sé si van a estar con Jorge o van a estar conmigo. Y bueno, que es un área muy, muy interesante y muy bonita. Listo, profe, mil gracias. No, es con mucho gusto. Entonces, chicos, desde lo que nos dice Luisa y desde todo esto que estamos hablando, como les digo, miren, esto es un componente. Si ustedes van a ver la comunicación desde esa estructura, recuerden el axioma número uno. ¿Cuál es? Si lo recuerdan, que lo hablamos en la clase pasada. Y dicen, uy, Carlos, ¿cómo así? ¿Cuál axioma? Hay unos axiomas, listo. Y el axioma número uno, que es muy importante, recuerden que es es imposible que no comunicar. Listo. Recuerden que Walensky, él habla de esos axiomas. Para la compañera Luisa, desde el área, le puede aportar mucho el tema de los axiomas de él, que son 5, y es un tema del acompañamiento y es un tema en el cual nosotros estamos involucrados todo el tiempo.
todo el tiempo. Él habla muy directamente de cada uno de estos axiomas y obviamente es un componente muy interesante, desde los signos, desde los símbolos, desde lo que somos, desde lo que interpretamos, desde lo que exponemos y a raíz desde lo que argumentamos, tanto sea una mirada contextual o sea una mirada profesional, que se trabaja mucho desde lo sistémico, porque se trabaja mucho desde el área social, desde el ámbito psicológico, entre otros, pero especialmente, digamos, desde estos dos ámbitos. Entonces, chicos, desde todo esto que hemos hablado, vamos a pasar a lo que tiene que ver con qué, con la evidencia. Listo. Y la evidencia va a ser muy práctica, va a ser muy sencilla. Ah, bueno, yo creo que no les estoy compartiendo pantalla. Qué pena con ustedes. Recuerden, Carlos no se la sabe todas. Si alguno de ustedes, cuando estemos acá trabajando y hay algo, Carlos, es que es muy importante esto, de pronto se te está olvidando, me lo pueden decir. Yo no me enojo por eso, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Listo. Y Carlos, que porque es el que los está acompañando, entonces es el que se la sabe. No, para nada. Yo cada día que doy una clase, cada día que estoy acá, también estoy aprendiendo. No es mi fuerte, porque cada uno tiene un fuerte. Así usted conozca el área de forma general. Pero ese fuerte se puede volver más fuerte desde otras áreas. Entonces, chicos, no hay ningún inconveniente. Listo. Me lo comentan, me lo comentan. Bueno, acá estamos en la segunda evidencia. La segunda evidencia, recuerden que tiene que una rúbrica. Cuando ustedes van y la abren, les va a salir una rúbrica. En la rúbrica les especifica que vamos a trabajar. Aquí nos dicen pues que vamos a trabajar la argumentación, que es el segundo resultado de aprendizaje. Vamos a ver la importancia de la comunicación como una expresión humana. Ya, imposible no comunicar, una expresión humana, el tema de comunicarnos. Y la idea es estos criterios que estamos acá, los cuales vamos a trabajar, y aquí nos va a hablar de unos elementos. Yo voy a comentárselos de forma general. Listo, para que pasemos a la guía, que es donde nos especifica tal cual lo que vamos a hacer. Entonces vamos a seleccionar una situación. Chicos, algunos dirán, Carlos, ¿puedo traer la del primer video? Si quieres seguir con ese hilo, hazlo. No hay problema. Pero si hay un tema en el cual tú eres fuerte acá, puedes hacerlo. Carlos, ¿tiene que ser de programación? No. Puede ser otro tema, el que tú quieras. Porque le das en aquello que yo me sienta fuerte, que yo voy a hacer una argumentación básica y sencilla y que yo diga, ve, muy bacana. En el grupo pasado, una de las chicas, veo que ella es experta en crochet y ella desde el primer ítem hasta el final me habló del crochet. Muy interesante. Ella lo maneja. Chévere manejar otros temas, sí, claro, por supuesto. Pero si hay un tema en el cual yo me siento fuerte y voy a indagar otros elementos, otras herramientas, otras técnicas, maravilloso. Presentar un escrito seleccionado en un tipo texto, como siempre. En PDF, el escritico de lo que yo voy a exponer, de esta argumentación y el video. ¿Listo? ¿Por qué? Es como para ver la coherencia. ¿Listo? Es eso. O sea, es como para ver lo que dice el video y lo que dice el texto. Como para hacer esa interpretación. Una que es escrita visual y la otra que es ¿qué? Ay, Carlos, es la misma. Claro. En la una oral y en la otra visual. Por eso digo escrita y visual. Porque en el PDF va el link de lo visual, eso que vamos a escuchar, que vamos a ver, que Carlos va a ver, y lo que está escrito, descrito allí, de ese video, de ese tema, o lo que cada uno vaya a exponer. Listo. El escrito es coherente, claro. ¿Con qué? Pues con lo que hemos hablado, obviamente, pues la redacción, la ortografía. Elaborar un video expositivo de no más 3 minutos. Si alguno dice, Carlos, es que me pasé 5 o 6, no importa. Me gusta, pues porque te da la oportunidad de expresar. Pero mínimo 3 minutos, mínimo. Ay, Carlos, me demoré 2 minutos y algo. Pues si en esos 2 minutos y algo hay algo bien interesante construido, no pasa nada. Pero 10, 15 segundos tampoco.
Tampoco. Al finalizar el video explica el tipo de texto que eligió, listo. Entonces elegí este texto, elegí este elemento, listo, como para tenerlo como muy en cuenta. ¿Qué otro elemento tenerlo acá? Vamos por aquí, listo. Presentar pues, obviamente el formato, que es la evidencia, que es lo que vamos a enviar y obviamente pues dice que la entrega enviarla en el tiempo correspondiente. En el contexto en la guía lo van a encontrar en la página 10. Acá hay una contextualización básica, sencilla. ¿Y qué vamos a hacer? Mire lo que dice. Indague. ¿Que vayamos a investigar? No. Recuerde que el tema de la investigación es un tema más profundo y es un tema de tiempo. Listo. Vamos a indagar. Indague. Elabore un escrito. O sea, usted elabore un borradorcito. Después de que lo elabore, lo organiza. Donde usted va a plasmar unas ideas frente a una situación, a un tema, a una problemática. A partir de lo que hemos venido como hablando. Piense cómo esta situación problemática puede ser tratada en un video argumentativo, es decir, esa situación la vamos a argumentar. Listo. Cada uno verá cómo la va a hacer. Listo, cómo la va a hacer. De una u otra manera, pues que genere un impacto, como que diga, vea, tan interesante este tema. Yo creo que no sé si eso está aquí en el grupo o en el otro grupo, que me habló de un tema muy interesante, es que se me va el nombre, que tiene que ver con la máquina del tiempo, lo que tiene que ver con un anillo, con una máquina, con un reloj, si no estoy mal, es algo de Arquímedes, la anticipera, es que se me olvida el nombre, Me pareció muy curioso la chica que me habló desde este punto, pues porque es algo que ha generado muchas películas y que está allí y que ha sido de una u otra manera, digamos, esos inventos que han cambiado mucho la mirada del ser humano. Y Arquímedes tiene unos elementos y unas curiosidades de sus inventos muy interesantes. Ella habló un poco sobre eso. Me pareció un tema muy bacano, pero también como de recibirlo de una u otra manera, como que ven, miremos hacia dónde apunta también y me recordó pues muchos elementos como con respecto a esa temática, de ese invento. ¿Qué puedo utilizar, chicos? Recuerden, lo puedo hacer en Pocton o en Canvas, en YouTube, no sé, cada uno de ustedes ya saben que trabajan. Pegan el link para poder verlo, listo. Y para finalizar, junto al video, entregue una síntesis escrita, es decir, escriba lo que va a exponer y al final o al inicio coloque ese link o ese enlace donde está ese tema argumentativo de esta segunda evidencia. Eso sería, por favor, básico y sencillo. Si van a entregar el escrito, háganlo con las normas APA más básicas y sencillas, por lo menos en la organización, listo, para que nos vayamos preparando para el informe final y también para lo que tiene que ver con un poco con la infografía. Listo. Entonces, chicos, en resumen es, tomas un tema, indagas, miras, ten en cuenta las preposiciones, las premisas, qué tipo de texto, cómo lo voy a utilizar. Listo. Es informativo, es descriptivo. Ay, no, es que voy a utilizar ese texto de esta forma. Mi argumentación va a estar orientada de esta forma. Voy a hacerlo inductivo, deductivo, paralelo. Listo. O sea, ustedes miran desde qué punto lo van a realizar. Y si tienen de pronto alguna duda, pregunta o inquietud, me pueden decir. Listo, entonces ese es el resumen. Texto, problemática, tema, organizo, indago, un autor, dos autores por lo menos que hablen del tema, construyo esa argumentación, miro desde dónde voy a trabajar, deductivo, inductivo, paralelo, este tipo de texto se conforma de esta forma, o sea, usted va a hacer toda esa estructura. Y obviamente al final del video usted lo expone o al principio, como ustedes quieran, o lo hacen en el escrito. Ustedes lo organizan de esa forma. Lo adjuntan,
lo envían y ojalá utilicen el PDF, listo, como para que envíen esa evidencia. Y esto sería, chicos, todo, digamos, con respecto a lo que tiene que ver con la realización del video. No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud. ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Estamos bien? ¿Ya quedó claro? Si quiere pueden escribir ok, 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 o levantan la mano como para ver que sí. O lo pueden decir. De mi parte sí está claro, profe. Sí, ok. Listo. Si tienen alguna duda, chicos, escriban. Escriban. Que yo no los dejo, ¿cómo es que dicen por allí? Me dejo en visto. No, no los dejo en visto, listo. Como para que lo tengan presente. Y por favor, díganle a los compañeros, ¿ok? Díganle a los compañeros tanto de la ficha 396 como 397. Compas, ya la competencia de comunicaciones va en la segunda semana, no se deje alcanzar. Hasta el día de ayer, creo que revisé en la 96 15 evidencias o 16, si no estoy mal. En la 97 solamente he revisado 6 evidencias. Hasta ayer en la mañana. Ahora miro el resto. Entonces, para que les digan a los compañeros para que no dejen todo para lo último, listo. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Vuelvan a mirar y a chismosear el tema de la expresión humana. Este segundo tema, si quieren indagar en otras áreas, háganlo. Si le quieren preguntar a la IA para que les haga un resumen, háganlo. No está mal, no está mal, pero no dejen que ella te ordene y te mande a ti. O sea, haga esto por mí, no. Usted dele las órdenes, hágale los buenos prompts. Listo, que eso les ayuda mucho. Y bueno, chicos, nos estamos viendo. Ya la próxima semana yo trato en lo posible, hoy en la tarde, a más tardar en la noche, que esté la grabación listo. Si alguien no la ve mañana o no la ha visto, me escribe. Pero no se vayan ahí. Yo voy a cerrar, es la grabación, para que se quede la compañera y miramos qué es lo que está pasando. Listo. Entonces voy a hacer el cierre de la grabación, paro y miramos lo que me dice la compañera. Entonces, chicos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Voy aquí a parar la grabación, listo.